Bueno, hoy hablamos de un material que es un cemento, ¿no? Se utiliza como material de base y como material de fijación o cementación. Es el cemento de fosfato de zinc. Es un material que tiene algunas ventajas, pero que con la aparición de la odontología adhesiva se usa cada vez menos, ¿no? Se clasifica en dos tipos, es decir, existen dos tipos de cementos de fosfato de zinc. El tipo 1, que se usa para cementación, que significa que nos va a servir para fijar coronas, puentes, incrustaciones, es decir, restauraciones indirectas sobre piezas naturales. Este tipo 1, cuando se lo mezcla, cuando se hace la preparación, tiene una consistencia cremosa, ligeramente fluida. La diferencia con el tipo 2, que vamos a ver en un momento, es básicamente el tamaño de partícula, que significa que el polvo tiene granitos, partículas, que miden hasta 25 micrómetros, ¿no? Son bastante pequeños. Esto permite que el material sea capaz de formar una capa sumamente delgada al momento de fijar restauraciones, ¿no? Y obviamente estas restauraciones tienen que adaptar perfectamente bien. En cambio, el tipo 2 se utiliza como un material para base de alta resistencia. Esto significa que el material se va a usar también como una forma de protección dentinopulpar. En este caso será un protector físico y mecánico. Recordemos que los materiales para base son principalmente protectores físicos y mecánicos, no protectores fundamentalmente térmicos. Entonces se coloca, como vemos acá, como material de base. La consistencia cuando se lo mezcla, cuando se lo prepara, debe ser de una consistencia de masilla, de modo que permita su condensación dentro de la cavidad dentaria. Y la diferencia radica en el tamaño de la partícula. En este caso, la partícula del polvo supera los 40 micrómetros, ¿no? Por lo menos mide 40 micrómetros. Y esto lo hace más resistente. El cemento de fosfato de zinc viene en una presentación de polvo y líquido. Como vemos acá, tenemos el frasco de polvo y acá la botellita de líquido que tiene un gotero. Además, Sí. debe de traer una cucharilla dosificadora, como la que vemos acá abajo, ¿no es cierto? Esa es una Debe cucharilla. pasar el info. Lady Melania, tu micrófono está encendido. Entonces, debe de tener obligatoriamente esta cucharilla dosificadora que vemos acá abajo, porque el fabricante, para dosificar el material, siempre nos va a indicar la cantidad del cemento del polvo en cucharillas y la cantidad del líquido en gotas. Entonces, en el cemento de fosfato de zinc, la dosificación es muy importante y debe de hacerse con la cucharilla que nos brinde el fabricante. Nosotros no podemos usar una cucharilla de otra marca o de otro material, ¿no? Siempre debe de ser la que viene con el material. Entonces el fabricante nos dirá, usted tiene que mezclar una cucharilla de polvo por una gota de líquido, por ejemplo. En otros casos podrían ser 2 cucharillas de polvo por una gota de líquido. El fabricante es quien va determinando eso en base a pruebas o experimentos que realizan. ¿Cuál es la composición química del polvo y el líquido? El polvo posee varios óxidos metálicos. Obviamente, el que está en mayor cantidad, fíjense, un 88%, es el óxido de zinc. Es decir, que si hablamos de una composición fundamental o básica de un cemento de fosfato de zinc, como composición básica podríamos mencionar que el polvo es óxido de zinc y el líquido es ácido fosfórico en agua, ¿no? Esa sería una composición básica, digamos, tomando en cuenta los elementos más importantes, porque si se fijan, el óxido de zinc está en un 88%,
Y en el líquido, el ácido fosfórico más agua también superan el 80%. Al margen de estos elementos principales, el polvo también tiene otros óxidos, ¿no? Como el óxido de magnesio, de silicio, de bismuto, que también nos ayudan a principalmente regular la reactividad, ¿no? Es decir, hacer que la reacción química al mezclar polvo y líquido sea un poco más lenta y nos dé el tiempo de mezcla y el tiempo de trabajo, el tiempo para llevarlo a la cavidad dentaria, condensarlo con comodidad, ¿no? Para eso sirven muchos de estos óxidos. Y también nos van a ayudar a reducir el pH, ya que estamos hablando de que el líquido posee un ácido. Entonces el pH seguramente va a ser muy ácido. Por esa razón es que estos óxidos también nos ayudan a regular este pH. Ahora, también en su composición química podemos ver acá abajo el tanino fluoruro. El tanino fluoruro sirve para darle un efecto anticariogénico al material. Es decir, este tanino fluoruro permite que el fosfato de zinc libere iones de flúor. Esta propiedad anticariogénica no es tan potente, podríamos decir, ¿no? O sea, no podríamos decir que el fosfato de zinc es conocido por su propiedad anticariogénica. No es así, más bien es muy limitada, es muy pobre, ¿no? Pero se intenta con la presencia del tanino fluoruro. También en su composición química está el óxido de cobre. Y el óxido de cobre actúa en el material como un antiséptico o antibacteriano, ¿no? Sirve para eso. Ahora, el líquido, básicamente ácido fosfórico disuelto en agua, normalmente la mayoría sí o sí va a tener esto. Estos elementos son los que van a permitir que al mezclarse con el polvo existe una reacción química de fraguado. Pero como el ácido fosfórico es muy fuerte, ya ustedes han escuchado del ácido fosfórico en la clase de adhesión con el doctor Sirpa, ¿no es cierto? Que mencionaba que el ácido fosfórico sirve para realizar un efecto de grabado en los tejidos dentarios. Como es tan ácido, es que le agregan también al fosfato de aluminio, que ayuda a disminuir esa acidez. Al disminuir la acidez, también se disminuye la velocidad de reacción, dándonos mayor tiempo de trabajo. Entonces, esa es la composición del polvo y el líquido del cemento de fosfato de zinc. Cuando combinamos polvo y líquido, se produce una reacción de fraguado. Esta se va a iniciar en el momento en el que el líquido humedezca al polvo y los granos de polvo pues empiecen a disolverse en el líquido. Esta es una reacción química de tipo ácido-base en el que vamos a mezclar el óxido de zinc con el ácido fosfórico y el agua, que habíamos dicho que son los tres elementos importantes en la composición química. El óxido de zinc que está presente en el polvo y el ácido fosfórico y el agua que están presentes en el líquido. Entonces, como resultado de esto, nos va a dar un fosfato de zinc más agua. Entonces, esto representa que al fraguar, al mezclarse polvo y líquido y generarse la reacción ácido-base, se formará un fosfato de zinc que entre la trama tendrá atrapada moléculas de agua, ¿no? Y algunas partículas que no logren reaccionar. Entonces tenemos ahí, ¿no? El óxido de zinc, el ácido fosfórico más el agua, que al combinarse nos dan un fosfato de zinc. ¿Qué se hace acá? Se está mezclando un alcalino, que es el óxido de zinc, con un ácido, que es el ácido fosfórico en agua. Como producto de esto se produce una reacción ácido-base. Las reacciones ácido-base son propias de procesos de fraguado. Pero esta reacción química no viene sola, viene acompañado de una consecuencia, podríamos decir, que es la exotermia.
¿Qué significa exotermia? Exo significa hacia afuera, ¿no es cierto? Y termia, calor. Entonces la exotermia es la liberación de calor. La temperatura se puede elevar entre 4 y 10 grados centígrados, ¿no? Y aparte tenemos pues el pH ácido. Entonces, al elevarse esta temperatura, el paciente podría sentir molestias. Y esto puede ser un problema. Resulta que la pulpa dental puede detectar variaciones de temperatura de 3 grados centígrados y traducirlas en dolor. Y acá estamos hablando de entre 4 y 10 grados. Así que esta exotermia puede ser percibida por la pulpa, de modo que el paciente puede indicar que siente dolor, ¿no es cierto?, al realizar o al recibir el material sobre sus dientes. Entonces, ¿cuál es qué debe ser el odontólogo? Esta exotermia debe de ser controlada. Ahora, la exotermia está relacionada también con la cantidad de material. Si uso grandes cantidades de material, se genera mayor calor. Entonces, no es recomendable, digamos, poner muy grandes cantidades de material. Y por otro lado, como el pH es ácido, ese es un material que no se podría colocar directamente en dentina profunda. Tendríamos que colocar antes a otro material que sea un protector químico principalmente y que algo por lo menos atenuará la sensación térmica. El tiempo de fraguado, ¿no? Esa reacción química ácido-base se lleva a cabo en tiempos diferentes según sea un fosfato tipo 1 o un fosfato tipo 2. En el fosfato tipo 1, que es de cementación, la reacción química solamente demora de 2 a 3 minutos, es decir, es sumamente rápida. En cambio, en el tipo 2 puede demorar hasta 9 minutos, ¿no? Y esto principalmente es muy útil para nosotros, porque en el tipo 2 nosotros tenemos que llevar el material a la cavidad, condensar, a veces aumentar un poco, ¿no? Acomodarlo muy bien, de modo que eso demora tiempo, así que tenemos entre 5 a 9 minutos. Ese es un tiempo que está calculado a una temperatura promedio, digamos, ¿no? Pero que puede ser modificado por algunos factores, como por ejemplo el más importante siempre es la temperatura. A mayor temperatura, menor tiempo de fraguado. Entonces, en ambientes sumamente calurosos, la reacción será muy rápida. El tamaño del grano. A mayor tamaño de grano, mayor tiempo. ¿Qué significa eso? Que en aquellos polvos de fosfato que tengan partículas más grandes, el líquido las mojará con mayor dificultad, las disolverá con mayor dificultad, lo que da un tiempo de fraguado más largo. Por eso es que en el tipo 2, pues demora más por el tamaño del grano. La relación polvo-líquido. Mientras menos líquido tenga, más rápido fraguará. Más líquido tenga, más lento fraguará. Entonces, esto no tiene mucho sentido práctico porque se recomienda siempre que respetemos lo que indica el fabricante. Otro factor, la velocidad de incorporación del líquido. A menor velocidad, mayor tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Que mientras más lento, con más calma hagamos la mezcla, voy a tener un tiempo de fraguado más largo, lo que indica que este no sería un material para personas apuradas. Por ejemplo, el apurado que mezcla el material de forma demasiado enérgica, muy rápido, en vez de ganar tiempo, lo que está haciendo en realidad es perder tiempo. Luego, la proporción de agua en el líquido. A menor cantidad de agua en el líquido, tengo mayor tiempo, ¿no? Porque también voy a tener mayor acidez. Entonces, el agua favorece la distribución o la disociación del ácido. Entonces, el agua permite que el ácido ingrese con mayor facilidad en los granos de polvo. El tiempo de espatulado, que siempre se debe respetar, aunque decimos a mayor tiempo de espatulado,
mayor tiempo de fraguado. O sea, mientras más me encuentre o espatule el tiempo más cercano a lo que indica el fabricante, pues voy a tener un tiempo de fraguado apropiado. Y algunos factores químicos, ¿no? Como los óxidos metálicos que vimos que están presentes en el polvo, o el fosfato de aluminio que está presente en el líquido, actúan también como reguladores del tiempo de fraguado. Entonces, estos son factores que pueden aumentar o reducir el tiempo de fraguado del material. Una propiedad importante del fosfato de zinc es el pH. Debemos de tomar muy en cuenta el pH, ya que medios muy ácidos, materiales muy ácidos, pueden provocar daño pulpar. En este caso, no podemos olvidar que el fosfato de zinc posee en su líquido ácido fosfórico. No, de modo que cuando nosotros mezclamos el polvo y el líquido, vamos a obtener una pasta que tenga un pH de 2.14, que es sumamente alcalino. Ahora, esta pasta con este pH, en estos 2 minutos, cuando está con ese pH, nosotros llevamos sobre la pulpa, sobre la dentina. Y la dentina sabemos que posee tubulillos dentinarios que comunican directamente con la pulpa. El pH es tan ácido que algunos estudios indican que el ácido fosfórico que posee el cemento de fosfato de zinc puede penetrar hasta 1.5 milímetros en dentina. Entonces, si yo tengo la pulpa acá abajo, supongamos acá abajo está la pulpa, y tengo 1.5 milímetros de distancia entre el piso de la cavidad y la pulpa, tranquilamente este material así ácido podría difundirse a través de los túbulos, ese 1,5 milímetros, llegar a la pulpa y producir daño pulpar. Entonces, no se recomienda usarlo directamente en dentina en cavidades muy profundas, muy cercanas a la pulpa, ya que el ácido puede llegar a producir daño pulpar, ¿no? Ahora, en caso de necesitarse colocar en cavidades profundas, se recomienda colocar previamente un protector químico que podría ser un hidróxido de calcio, ¿no? Ahora, este pH es más ácido mientras más fluida sea la mezcla. Resulta que como es un material de fraguado bastante rápido, muchos prefieren aumentarle un poco de líquido para facilitar la mezcla. Es algo que no se debe hacer, pero cuando se hace, si bien nos estamos facilitando las cosas a nosotros para poder mezclarlo mejor, manipularlo mejor, en realidad le estamos bajando el pH, lo estamos haciendo más ácido y por lo tanto más dañino para la pulpa. Entonces, en el momento en el que lo estamos colocando, tiene un pH de 2.14. A los 5 minutos sube el pH a 2.55, a los 10 minutos a 3.14. Obviamente esto pasa a medida que va avanzando la reacción química. Fíjense, a la hora 4.34 y a las 24 horas 5.5. No va estabilizando un poquito el pH, pero aún así sigue siendo algo ácido. Respecto a la capacidad de adhesión, lamentablemente el cemento de fosfato de zinc no tiene ninguna reacción química con los tejidos dentarios. Por lo tanto, no habrá adhesión química, no habrá adhesión específica, ¿no? Si comparamos cómo se comporta un fosfato de zinc ante una superficie rugosa versus una superficie lisa, los materiales siempre tienden a adherirse de forma micromecánica en superficie rugosa y de forma química en superficie lisa. Lo que sucede con el fosfato de zinc es que se adhiere mejor a superficies rugosas, dando como resultado una retención mecánica, ¿no? Entonces conviene usar un fosfato de zinc en superficies rugosas. En superficies lisas se va a desprender con mucha facilidad, ¿no? Este es un dato importante para cementación. En cementación, la superficie interna de las restauraciones debe ser en lo posible rugosa para conseguir una mejor retención de tipo mecánico. Solubilidad. Es bastante soluble
tiene una solubilidad del 0,2% a las 24 horas. ¿Qué representa esto? Que de cada gramo de cemento de fosfato de zinc que nosotros coloquemos, a las 24 horas se va perdiendo ya 2 miligramos. Entonces, cada 24 horas se pueden ir perdiendo 2 miligramos. Es por esa razón que el cemento de fosfato de zinc no debe quedar expuesto al medio bucal, ¿no? Por eso es que la indicación es material de base. El material de base va cubierto por un material de restauración. No, material de cementación. En cementación igual. La indicación es que la restauración que cementemos con fosfato de zinc esté muy, muy bien adaptada para que la solubilidad no produzca ningún daño a corto plazo. Otra propiedad importante es la resistencia, y acá sí tiene muy buena ventaja porque tiene una resistencia bastante alta, que es de 70 megapascales a las 24 horas. Esta resistencia va a depender de la relación polvo-líquido. A mayor cantidad de polvo, mayor resistencia tendrá el material. Es decir, mientras más polvo logremos incorporar en la mezcla, será más resistente, ¿no? Lo ideal, lo que recomiendan es mezclar 1.5 gramos de polvo por 0.5 ml de líquido. Pero si tengo que mezclar 1.5 gramos de polvo por 0.5 ml, perdón, tendría que tener una balanza, ¿no es cierto? Y pesar. Es por esta razón que los fabricantes, pues, si bien nos recomiendan esta relación polvo-líquido por peso, no es muy práctico. Lo que más usamos es por volumen. Y estos volúmenes de polvo y líquido los medimos por cucharillas y por gotas que nos indica el fabricante, ¿no? Entonces, a menor cantidad de polvo, menos resistente. Mayor cantidad de polvo, más resistente. ¿Listo? Por eso es que se debe de incorporar en la mezcla absolutamente todo el polvo que el fabricante nos indica dispensar. Hay una técnica con el fosfato de zinc que se llama la técnica de la placa congelada. No, esta es una técnica que consiste en refrigerar la loseta de vidrio a temperaturas que estén entre menos 10 a 4 grados centígrados. ¿Por qué refrigeramos la loseta? Recuerdan que dijimos que en la reacción ácido-base de fraguado se produce exotermia o liberación de calor. Entonces, como hay una reacción de liberación de calor, esto también acelera el fraguado, porque dijimos a mayor temperatura, menor tiempo de fraguado. Entonces, esta es una de las razones por las que la loseta de vidrio sobre la cual se realiza la mezcla de fosfato debe de ser una loseta gruesa. Por eso se les pide loseta de 1 centímetro de grosor, porque una superficie de vidrio gruesa es más fría que una superficie de 1, 2 o 3 milímetros. Entonces el vidrio grueso es más frío. Al ser más frío y nosotros mezclar el fosfato de zinc en su superficie, ganamos más tiempo de trabajo. ¿Listo? Por esa razón es que en la práctica de fosfato de zinc, pues se les controla que la placa de vidrio tenga ese grosor. Pero aparte, se puede hacer incluso una técnica de placa congelada. Esa técnica se recomienda especialmente para lugares cálidos, ¿no? Santa Cruz, Los Yungas, Trinidad, Cobija, esos lugares donde es muy, muy caliente el ambiente y donde incluso con el vidrio de 1 milímetro no podríamos ganar demasiado tiempo. Entonces, en ese caso, se recomienda refrigerar la loseta y también refrigerar la espátula con la que se va a mezclar, ¿no? Se mezcla con una espátula metálica, entonces también se refrigera. Obviamente es importante que debe estar refrigerada sobre una servilleta o envuelta en una servilleta de papel para que no quede humedad en la superficie. Una vez que se saca del refrigerador y la loseta está entre menos 10 y 4 grados centígrados, sobre su superficie se coloca el polvo y el líquido y se hace la mezcla. Esto permite la incorporación de mayor cantidad de polvo incluso en la mezcla. Se dice que se puede agregar entre 50 a 75% más de polvo a la mezcla. Esto nos permitiría por lo menos mejorar en algo las propiedades mecánicas del material, ¿no?
hacerlo más resistente. Pero sobre todo, lo más importante es que nos permite un mayor tiempo de trabajo. De modo que trabajamos con mayor comodidad, ¿no? Esa es la principal ventaja de esta técnica. Respecto a la biocompatibilidad, tenemos acá dos situaciones con el cemento de fosfato de zinc por las que podríamos decir que no es muy biocompatible o no podría generar reacciones negativas. Uno, por su pH, y dos, por la presencia de arsénico en su composición química. El pH inicial de 1.6 es un pH que es sumamente ácido. Ahora, este pH podría darle algún efecto germicida, digamos. También este pH va a inhibir temporalmente la dentinogénesis. No, ese es un problema, pero solamente eso es temporal. Pueden existir reacciones adversas hasta una semana después, es decir, molestias, dolor postoperatorio. Y como les decía, la inhibición de la dentinogénesis, pero esto es temporal, porque luego se vuelve a activar la dentinogénesis y se puede producir una reparación total. Entonces, este es un problema, el pH. Y el otro es el arsénico. El fosfato de zinc puede poseer arsénico en su composición química, pero se recomienda que no sea en cantidades superiores a 2 miligramos por cada kilogramo, o sea, muy, muy bajito el porcentaje de arsénico. En cantidades superiores puede tener una acción necrosante sobre la pulpa, ¿no? Eso es raro de observar, pero es importante de tomar nota al respecto. Ahora, sobre la manipulación del material, vamos a ver acá un video. Ahí podemos ver ya el instrumental en la mesa, el fosfato de zinc, un dientecito, esta es la espátula de cemento, tenemos condensadores de cemento, una pinza, una sonda, un espejo, la cucharita de mezcla y la loseta de vidrio, que debe de ser siempre de 1 centímetro de grosor. ¿Listo? Las indicaciones para la dosificación del polvo y el líquido siempre deben ser las indicaciones del fabricante. Entonces, estas indicaciones se deben de seguir siempre al pie de la letra. Por lo tanto, acá en la cajita de zinc, siempre vamos a encontrar un papel con todas las indicaciones. Esas indicaciones deben de seguirse al pie de la letra. ¿Listo? Y deben siempre en lo posible, acá en la tapa del frasco, anotarse la relación polvo-líquido. Algunas marcas de material ya traen ese dato. Otras marcas, pues, no, en las que no traen, entonces ustedes toman un marcador para CD y acá en la tapa del frasco anotan cuánto de polvo por cuánto de líquido. Por ejemplo, ahí 2 gotas, 3, 4. Entonces, es lo que yo supongo que el fabricante indica, ¿no? Este no es un video mío. Entonces, no podría saber exactamente qué proporción se está usando. Entonces, se toma el polvo y no se lo debe incorporar en uno solo, sino se hace una división del polvo. De acuerdo al tiempo de mezcla que indique el fabricante. Se puede dividir en 4 o hasta 6 partes y cada parte se puede mezclar entre 10 y 15 segundos. Esto para no superar el tiempo de mezcla que normalmente está entre 45 hasta 1 minuto máximo. Entonces acá se está dividiendo, por ejemplo, en 6 partes. Las últimas 2 son sumamente pequeñas porque una cuarta parte se dividió a la mitad y luego se saca la cuarta parte de esa, o la mitad de esa mitad. Esto para tratar de reducir el pH, de alcalinizar el pH lo más rápido que se pueda. Entonces, una vez que se ha hecho la división del polvo, se inicia la mezcla.
¿no? Siempre se dispensa el líquido lo más cerca del polvo, pero sin tocarlo. El líquido del fosfato de zinc es un líquido sumamente fluido que se dispersa con mucha facilidad en la superficie del vidrio. Por esa razón también es que es importante que la loseta de vidrio esté en una superficie muy plana. Entonces se incorpora esa primera parte que, como ven, es muy fácil de mezclar. Otra recomendación importante es que la superficie de mezcla sea amplia. Si la superficie de mezcla es amplia, entonces nosotros tenemos el material más frío. Si lo juntan mucho en un espacio pequeño, calienta con mayor facilidad. Entonces, siempre la superficie de mezcla es amplia, ¿no? Se va añadiendo más, cada vez se hace más difícil añadir. Si ustedes ven, ahora está sumamente fluido, pero nos falta pues añadir 3 partes básicamente. Entonces, ahí se va añadiendo y cada vez se hace más denso. Fíjense que se mezcla en una superficie amplia. Se dice que de aproximadamente 4 centímetros de diámetro. Se va añadiendo y se hace más densa. Cuando se está añadiendo, da la impresión a momentos de que ya no se podría añadir más. Ya con esta última parte, lo que se debe obtener es una consistencia de masilla cuando el material se usará como material de base. Si se usa como material de cementación, la consistencia será más fluida, será cremosa. Acá ya se tiene una consistencia como de masilla, ¿ven? Que incluso al tocarse con la espátula y expandirse, forma como unas rugosidades. Entonces, eso ya se puede aplicar sobre la pieza dentaria. Para la aplicación se puede usar una espátula de cemento, se puede usar un aplicador, ¿no? Y luego se va a realizar la condensación. Entonces se tiene ahí una pieza. En este caso se está tomando con el condensador una porción. Noten que no es fluida, más bien es bastante densa. Se lleva a la cavidad y una ventaja que tiene este material en su uso es que es condensable. Entonces uno puede condensarlo, empujar y presionar y no se pega al instrumento, ¿no? Al hacer la condensación. De modo que permite que nosotros lo apliquemos donde necesitamos y dejemos una superficie de fosfato de zinc muy plana, muy prolija. No, esto siempre y cuando se trabaje en los tiempos apropiados, ¿no? Cuando nos está ganando, obviamente no podemos hacer eso. Entonces se va condensando, se van quitando los restos de las paredes, porque debe de quedar como base solamente en el piso. Y como es un material de base solamente, debe permitir dejar un espacio para el material de restauración. Diciendo se debe de dejar un espacio, ¿no? No es un material de restauración, repito, es un material que se usa solamente como material de base y material de cementación. ¿Listo? Ahora, otro problema que tenemos con el fosfato de zinc es que lo que queda en la loseta de vidrio se tiende a pegar, entonces a adherir, lo que luego representa que nos va a costar limpiar la loseta de vidrio. Y al limpiarla muchas veces raspamos. Es por esa razón que ustedes pueden tomar una solución de bicarbonato y echar sobre la loseta de vidrio para disolver los restos de fosfato y limpiar la loseta con mucha facilidad, de modo que nos quede una loseta muy limpia, sin rayones, ¿no? Siempre la loseta debe estar muy, muy limpia, debe de conservarse de buena manera, en buen estado, para no dejar restos en la loseta que pueden contaminar otros materiales que luego vayamos a mezclar sobre su superficie. Entonces, las consistencias cuando manipulamos son estas. Para cementación, fíjense, una consistencia cremosa, ligeramente fluida. La consistencia para base es una consistencia densa de masilla, una consistencia condensable. Ahora, esto se obtiene
por las indicaciones del fabricante. En los cementos tipo 1, para cementación, el fabricante nos da una relación polvo líquido. En los cementos tipo 2, para base, nos da otra dosificación polvo líquido. De modo que esto varía y nos permite lograr la consistencia adecuada para cada uso. ¿Listo? Bueno, eso es todo.